Gloria a Jesús. Pues gracias a Dios por todo y quisimos, hermanos, preparar un tema. Así vamos a cambiar un poquito lo sistemático que estábamos siguiendo y vamos a recargarnos a un tema de sufrimiento. Amén. El sufrimiento de los justos. ¿Cuántos han sufrido, han padecido algo? ¿A cuántos nos gusta padecer? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de Job, algunos versículos de él, no exactamente de su persona, pero francamente no me gustaría pasar por lo que pasó Job. Soy sincero, amén. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Vamos a ver dos versículos ahí en el capítulo 2 de Job, el 7 y el 8. Alabado Dios. Y esperamos este mensaje llegue a alguna persona que de alguna manera esté pasando por circunstancias, adversidades difíciles, y darnos cuenta que en medio de todo ahí está el Señor, en medio nuestro. Su palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hasta ahí su palabra, amén. Dos versículos. Padre, soberano Dios, te damos gracias, Señor, por ese consuelo, Señor, por esa compañía que tú siempre nos das. Señor, gracias por estar con nosotros como tú lo has dicho todos los días hasta el fin del mundo. Y de hecho tú dices que cuando estemos en dolor, en enfermedad, tú ahí, Señor, estarás en nuestra cama y mullirás el lecho del dolor. Señor, gracias te damos por todo. Señor, te adoramos y nos ponemos en tus manos. Que tu palabra sea un bálsamo, oh Dios, para nuestro cuerpo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sufrimiento de los justos. Yo creo que la fidelidad de Dios, Dios es fiel, amén. Pero su fidelidad no es ninguna garantía, hermanos, para nosotros como creyentes, para que nosotros seamos librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en nuestra vida. Y en realidad Jesús enseñó, hermanos, Él mismo, Él dijo que se debe de esperar por aflicción. Todos sus seguidores, los apóstoles, dijo que seguirían perseguidos los que creyéramos en Él. Y Él dijo aún que muchos se nos perseguiría y se nos mataría, inclusive por el nombre de Dios. Pensarán que sirven al Señor, pero no es así. Y la Biblia nos proporciona muchos ejemplos, hermanos y amigos, de personas piadosas que experimentaron mucho sufrimiento en diversas razones. Pensamos, por ejemplo, en el joven José, allá en Egipto, en David, en el mismo Job, del que vamos a hablar un poquito, de Jeremías, el apóstol Pablo y el máximo ejemplo de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la historia de Job aquí. No vamos a hablar mucho de él, pero vemos cómo Satanás pidió permiso para afligirlo. El capítulo 1 empieza, y prácticamente empieza por donde más le dolía, aparentemente sus hijos, su familia, el abandono de su esposa, sus bienes, sus siervos, sus propiedades. Pero vemos la palabra que Job dice en el capítulo 1, verso 22, cómo él se expresa y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el verso 23 del capítulo 1, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra es lo contrario a propósito. Es decir, despropósito. Dios tenía un propósito, amén.
Y cuando la aflicción siguió y todo a Job, dice Job ya en el capítulo 2, verso 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinares sin causa? Mire esas palabras: despropósito, sin causa. Ve las situaciones y razones del sufrimiento. Me llamaba la atención un rico funcionario que murió, y sus familiares y amigos y todos estaban esperando ahí la respuesta del abogado. Y cuando el abogado salió, inmediatamente se le juntó un grupito ahí, y uno de ellos se adelantó, tal vez el que traía mayor avaricia, y le preguntó: ¿cuánto nos dejó? ¿Cuánto dejó? ¿Y sabe lo que le respondió el abogado? Dice: dejó todo lo que tenía, no se llevó nada. Job dijo: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudos venimos, hermanos, y desnuditos nos vamos, solamente que lo cambian a uno, ¿verdad? Un poco de decoro ahí. Alabado Dios si hay, si no, pues así. Pero mire, vamos a ver entonces el sufrimiento de los justos y por qué sufren los creyentes. Hay diversas razones, principios, y todos, tengo muchos versículos de la Biblia, pero vamos a darlos así rápidamente. Diversas razones por lo que los creyentes sufrimos. Y por ejemplo, los creyentes experimentamos sufrimientos como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Recuerde que nuestros primeros padres cayeron cuando el pecado entró al mundo. Entró el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte. Todas entraron a los seres humanos. Y Pablo, él nos afirma esto, dice que por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces vemos que pasó a todos, y en realidad todo el universo gime, aún la creación, todo lo que usted mira, a causa de que el mundo está caído. Así que nosotros siempre debemos depender entonces de la gracia, de la fortaleza de Dios y del consuelo que Dios nos da. Pero otra de las cosas que vemos aquí, otra razón por la que nosotros experimentamos sufrimiento, es la misma razón que todo mundo, buenos y malos, como el sol sale para buenos y malos, incrédulos y todos. Es decir, hay veces son consecuencias propias de que estar sufriendo o estar padeciendo algo, una enfermedad o X. Por ejemplo, vemos el principio de que todos los hombres, hay un principio bíblico de lo que todos nosotros sembremos, lo mismo vamos a cosechar. Dice Pablo en Gálatas 6:7. Y esto se aplica en un sentido general a todo el mundo. Amén. Hay veces se puede uno conducir imprudentemente un vehículo y pues hay consecuencias. Hay veces surgen consecuencias debido a la alimentación, como nosotros nos alimentamos. Y Dios pudiera usar el sufrimiento, hay veces, como un medio de disciplinarnos a nosotros los creyentes, para poder alcanzar un fruto apacible de justicia. Amén, que hable delante de Dios. Y siempre yo creo que debemos de actuar nosotros con sabiduría y conforme a la palabra de Dios, y evitar cualquier cosa que nos aparte a nosotros de Dios, nuestro protector. Otra de las razones que yo encuentro en la palabra es que los creyentes sufrimos porque nosotros vivimos en medio de un mundo pecaminoso y caído, como dijimos, pero corrupto. La gente, hay muchos asaltantes, hay mucha violencia en el mundo por todos lados, a nuestro alrededor, y están los efectos del pecado. Se sufre aflicción, angustia, y cuando se va el poder, se ve el poder palpable del maligno extendido hacia todas partes. Y nosotros hay que pedirle a Dios que nos muestre victoria en medio del pecado, amén, estar asidos de su mano. Pero también los creyentes sufrimos por obra del diablo. Por ejemplo, es el caso de Job, que Job, cuando los hijos de Dios
se presentaban delante de Dios para dar cuenta como los ángeles. Y recuerde que nosotros somos hijos de Dios y nosotros también tenemos que dar cuenta, no ante el juicio, sino ante el tribunal de Cristo, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Somos hijos de Dios, herederos, y Dios nos va a mandar cuentas. Pero aquí el maligno, la Biblia dice que es el Dios de este siglo. Entonces él se presenta delante de Dios, tiene cierto acceso para acusar a los hijos de Dios. Mira, como está haciendo, mira cómo está viviendo allá, mira el testimonio que está dando, mira, no está orando, y mira, tú lo tienes cercado, por lo que le das te sirve nomás. Y Dios lo prueba a uno. Vemos el relato de Job, se concentra en este hombre justo, devoto, y que con permiso de Dios el diablo lo atormentó. Un tormento, quitarle a su familia, sus bienes. Había un cerco, no podía pasar el diablo por ahí. Pero al permitírsele quitar eso, vemos la aflicción de él, y después todavía le dices, piel por piel, lo que el hombre tiene lo dará para que no, por su cuerpo, ¿no? Un rescate. Y dice, tócalo, mas no lo mates. Vemos entonces Satanás atormentándolo ahí con sufrimientos a este hombre, y vemos que él no lo negó. Vemos la fe de este hombre. Pero mire, Jesús nos habla de casos de mujeres. Por ejemplo, Lucas 13, verso 11 en adelante, nos habla de una mujer endemoniada que tenía 18 años, o más bien atada por Satanás, 18 años enferma. Y vemos lo real en esta razón, este punto que estamos tratando de las obras de Satanás, el príncipe de este mundo. Y vemos que Pablo también reconoció el aguijón que estaba puesto en su carne, permitido por Dios, pero dijo, era un mensajero de Satanás. 2 Corintios 12:7, que lo abofeteara a causa de tantas revelaciones que recibía este hombre. Y vemos entonces lo inevitable del sufrimiento, la adversidad que estaban pasando ellos, y nosotros como creyentes nos enfrentamos a tales ataques del diablo. Pero Dios nos ha dado una armadura a nosotros, nos ha dado armas espirituales, y hay que ponernos esa armadura, hermanos. Esa es la respuesta que el Señor nos da para orar y para nosotros permanecer fieles con su poder. Entonces vemos también que Satanás y sus seguidores se deleitan persiguiendo a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que amamos a Dios, que amamos a Jesús, su justicia, sus principios. Somos perseguidos por nuestra fe. Es lo que hace el maligno, y en realidad el sufrimiento por causa de la justicia pudiera ser a veces una indicación de una genuina conversión a Cristo. Si padecemos por ser justos, entonces glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Eso da evidencia de que le estamos sirviendo al Señor y tenemos una devoción verdadera. Y nosotros, como respuesta, como verdaderos creyentes, estamos llamados a sufrir si es necesario, porque sabe que con eso vamos a honrar aún la causa de Dios de la justicia. Hay que permanecer firmes entonces, inconstantes, como dice su palabra, amén, y seguir confiando en que Dios nos va a juzgar justamente. Otra de las cosas, positivamente hablando, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. No, recuerde que los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. Y si tenemos su mente, entonces ser cristiano significa entonces ser uno con Cristo, uno con Él. Y entonces Satanás odia a lo que se asemeja a Él. Por ejemplo, vemos que Cristo, Él lloró, Él se angustió sobre la ciudad de Jerusalén, porque ellos no se arrepentían. Él lloró sobre ellos por no aceptar la salvación que Él traía. Y también vemos que como creyentes tenemos que llorar nosotros por el carácter pecaminoso y perdido de la humanidad, lo que está sucediendo. Y Pablo, por ejemplo, habla de los sufrimientos por la causa de Cristo. Él igualmente sufrió mucho, y él tenía preocupación por las iglesias. Y él dijo, por ejemplo, él dijo algo que me llama la atención de él: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. 2 Corintios 11, 23 en adelante. Y dice, ¿a quién no se le hace tropezar? Y yo me indigno. 2 Corintios 11, 29.
y tal angustia mental que tenía el apóstol Pablo, hermanos, por los tropiezos que causaban en los pequeñitos y por aquellos a quienes los creyentes amaban al Cristo Jesús y participaban del sufrimiento de Cristo Jesús. Así que es un requisito para que Cristo sea glorificado en nosotros. Como creyentes tenemos que agradecer a Dios. Si estamos sufriendo o por lo que Cristo sufre, lo que Él ama, y también sabemos que Él nos va a dar consolación. Pero sabe que Dios mismo aún usa el sufrimiento en la vida como un catalizador de crecimiento para nosotros. No queremos, claro que no. Pero mire, Dios quiere transformarnos espiritualmente y con frecuencia usa el sufrimiento. ¿Para qué? Para atraer a un pueblo descarriado, a un pueblo tibio, indiferente, para que se arrepienta de sus pecados y renueve su relación con Él con fe, con convicción. Amén. Y nosotros debemos de confesar entonces los pecados que haya en nuestra vida y examinarnos nosotros en nuestra propia vida para ver si algo está desagradando al Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Y hay veces Dios usa el sufrimiento para probar la fe como creyentes, si vamos a permanecer fiel a Él en medio de circunstancias, condiciones. Y esa fue la razón para permitir a Satanás que afligiera a Job. ¿Y qué pasó con Job? Job seguiría entregado al Señor, una de dos, o blasfemaría su nombre. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, aun cuando le afligió en su cuerpo y se rascaba con una teja. Amén. Dice que no halló despropósito alguno y no pecó Job. En todo esto me llama la atención. Santiago nos dice las diversas pruebas que enfrentamos nosotros son como pruebas de fe, y también a través de ellas se va a perfeccionar la fe. Así que tenemos que comprender que la autenticidad de la fe que tenemos nosotros, somos cristianos genuinos, va a ser la fe de un resultado de alabanza y gloria a Dios cuando Él se manifieste. ¿Se imagina el premio a la gente que sufre por una causa justa? Es vituperado justamente Él, el galardón que va a haber. Pero sabe que Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer la fe de nosotros, sino también, hermanos, para ayudarnos a los creyentes a crecer en carácter, en espiritualidad, en rectitud mediante el sufrimiento. Dios quiere que nosotros como creyentes aprendamos entonces con paciencia y meditemos en sufrimiento. Le decía yo a nuestro hermano en las visitas que tenemos, le digo, solamente medite, entregue su causa al Señor. El Señor está aquí. Solamente el Señor no le ha dejado. Ánimo y adelante, porque el ánimo de un enfermo ayuda mucho a su recuperación. Pero si hay un espíritu afligido, angustiado, de poco ánimo, empeoran las cosas. Y entonces en el sufrimiento se aprende a depender menos de sí mismo, en medio de la debilidad, y más de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está débil, está enfermo. No puede uno por sus propias fuerzas, hay veces, ni ir al baño. No puede navegar, no puede trabajar, no puede hacer mucho. Y entonces se pone todo en las manos de Dios, en la gracia de Dios. Así que como creyentes tenemos que poner toda nuestra debilidad, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el Señor. Y por último, hermanos, acerca de por qué sufren los creyentes. ¿Por qué? En el sufrimiento de los justos, la causa, cuando uno está sufriendo como justo, la causa del reino y el plan redentor de Dios se pone en alto. ¿Por qué? Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió, aquel muchacho en Egipto, todo eso, todo lo que él padeció de sus hermanos, de los egipcios, que se olvidaron de él, estaba en el plan de Dios, todo ello. Y él dijo, todo lo que yo sufrí era para la posteridad, para perseverar en salud a mucho pueblo, para darles vida por medio de la liberación. Entonces no estaba sufriendo en vano. Amén. Y yo no conozco por la palabra de Dios que el muchacho José en la Biblia se quejara ante Dios y blasfemara y se desanimara y que dijera, no, mira Dios, por esto, mira lo que me pasa. Y otros tantos años más, 2 años más, aquel se olvidó de mí, se olvidó el copero, el panadero.
No encontramos en la Biblia cómo se parece a Jesús este muchacho. Alabado Dios. Y vemos entonces que cómo Dios obró, y el principal ejemplo de todo ello es Cristo Jesús. El supremo llamamiento que Él nos hace, los sufrimientos que Él tuvo, este justo y santo hombre de Dios, el Señor Jesucristo, que sufrió persecución, sufrió agonía, sufrió muerte, todo se cumplió en Él, toditito, alabado Dios, fue crucificado. Pero vemos cómo Dios usó el sufrimiento. Y yo estaba meditando, y como estaba leyendo sobre el cordero, el corderito pascual que los judíos llevaban ante su casa de 1 año y sin defecto, cómo el corderito ese se llevaba a la familia judía y se relacionaban con él los niños y las niñitas judías. Los llevaban, se amistaban con él, y ahí le ponían las manos encima y jugaban con él. Y después al día 14 lo inmolaban, es decir, lo degollaban y se lo comían su carne asada. ¿Se imaginan la impresión de aquellos niños? Veían jugando con el corderito, se relacionaban con él, luego lo inmolaban, luego asaban su carne, se lo comían, pero había derramamiento de sangre. Y la impresión que tenían ellos, ¿pero por qué era eso? Porque eso era un recordatorio de lo que iba a ser el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Así que los hombres muy cultos, muy justos, según ellos, en sus propios pensamientos, dicen, pero esto no puede ser una religión. Dios no puede castigar a un hombre tan justo como Jesús. ¿Cómo va a permitir que su hijo tan justo derrame su sangre en ese horrendo sacrificio? Fue necesario derramar la sangre de Él. Y eso es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo eso traía lo del corderito al Cordero de Dios. Por eso cesó todo eso, porque Cristo se ofreció una sola vez para siempre. Así que eso no nos exime a nosotros, hermanos, de que suframos, de que padecemos. Pero se indica cómo Dios puede usar el sufrimiento de los justos para salvar pecadores, para gritarle a un mundo que su reino se está estableciendo, amén, y en sus propios propósitos y en los designios de Él, alabado Dios, y para su propia gloria. Así que si sufrimos, si nuestro sufrimiento trae gloria a Dios, pues entonces lo hacemos con gusto, amén. Otra de las cosas que podemos ver aquí es la relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes. Vamos a ver si podemos relacionar. Vimos, por ejemplo, el sufrimiento de los justos y por qué sufren los creyentes. Vimos algunas razones, pero ahora vamos a ver una relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes, de los justos. Y lo primero que encontramos es que tenemos que recordar que Dios participa en los sufrimientos del creyente, aun cuando Satanás, el Dios de este siglo, él pueda afligir la vida de nosotros como creyentes solo por la voluntad permisiva de Dios. En medio del sufrimiento, ahí está el Señor con nosotros. Así que si alguien está enfermo o está sufriendo dolores, persecución o vituperio o algo, eleve su causa al fiel Creador. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Y vemos entonces, alabado Dios, cómo relacionamos al Señor con el sufrimiento de los creyentes, que es por su voluntad permisiva. Y Dios ha prometido en su palabra que Él no permitirá, fíjese, es un aliento para nosotros, que nosotros como creyentes seamos probados más de lo que seamos capaces de soportar, sino que juntamente nos dará la salida con la tentación o con el dolor. Otra versión dice, una vía de escape. Si alguien está sufriendo o ha sufrido así, yo creo que Dios sabe por qué y hasta dónde puede aguantar. Yo le digo al hermano, usted es muy valiente, alabado Dios, y le escribí algo por ahí, usted es un buen soldado, y yo creo que los soldados se forman en medio no de la paz, sino en los conflictos, en la guerra, en medio de los disparos, olor a la pólvora y los sonidos del cañón. Pero ¿sabe qué? Sobre todas esas cosas en la batalla, usted es más que vencedor, le digo, alabado Dios. Dice amén. Así que también Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos, ¿sabe? Sí. Mire, en medio de la persecución, sabemos que Dios nos ama, y si nosotros obedecemos sus mandamientos, la Biblia dice que a los que conforme a su propósito son llamados, Dios ninguna cosa nos va a tomar por sorpresa.
Nada es difícil. Así que vemos, por ejemplo, en José, hablando otra vez de él, que él reconoció esa verdad en su propia vida de sufrimiento. Y allá en Génesis 50:20 él dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ahora, para salvar de vida a mucho pueblo. Mire cómo él entendía el plan de Dios, hermanos, también. Y vemos aquí que el libro de Hebreos también nos muestra cómo Dios usa las circunstancias dolorosas en la vida del desarrollo a beneficio de nosotros los creyentes, si nosotros entendiéramos. Por ejemplo, vemos Hebreos 12:5 que dice: como a hijos se nos disciplina, así que no desmayéis cuando eres reprendido por Él. Somos hijos, por eso nos disciplina el Señor. Y vemos también que además Dios ha prometido estar al lado de cada creyente en su aflicción, caminar con nosotros. El Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguna. Mire, porque Él está a su lado con su espíritu ahí. Dice que su vara y su cayado nos infunden aliento, y además pone hasta una mesa en medio del desierto ahí. Amén. Eso es lo que hace el Señor, nos consuela en las tribulaciones, y a cada uno de sus hijos Él envía sufrimiento. Cuando Él lo hace, entonces envía gracia para ayudarnos, para que nosotros podamos soportar las pruebas que estemos pasando. Y vemos ahí también, según a los Corintios, que Dios nos consuela en todas las tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Mire, una persona que ha sufrido, ha pasado operaciones, ha pasado hasta balas, ha pasado secuestros, ha pasado abandonos, puede consolar a otros más bien. Y dice Dios que el Señor nos consuela, Pablo, segundo a los Corintios 1:4, para que nosotros también consolemos a otros. Y algo más, Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Así que una de las cosas que Dios le dijo al apóstol Pablo, dijo: ¿sabes qué, Pablo? Cuando Pablo oró que le quitara ese aguijón de su carne, le dijo: ¿sabes qué, Pablo? Segundo a los Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad, para que cuando tú seas débil, entonces va a ser más fuerte y repose sobre ti el poder de Dios. Oiga, qué fortaleza encontraba Pablo en esto. Así que Dios ha prometido estar a nuestro lado. Él dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te vas a anegar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando se nos vienen los problemas que nos enlagunan, que sentimos que ya, o que nos queman las persecuciones, o nos quema el fuego de prueba, que habla de fuego, dice que la llama no arderá en ti. Ha alabado Dios. Y que el fuego no nos quemará. Por último, vemos la relación de Dios en este punto, y luego vamos a pasar a un punto de la victoria. ¿Cómo podemos tener victoria en medio del sufrimiento? En relación con Dios y el sufrimiento de los creyentes, vemos que no se debe olvidar que el Señor Jesús comparte la aflicción con nosotros como creyentes. Y cuando, por ejemplo, nosotros oramos, en cuanto más nos metemos con Él y buscamos el rostro del Señor, entonces un compasivo Dios va a venir y estar a nuestro lado y nos va a consolar como Él, como nuestro sumo sacerdote, porque Él sufrió en diversas cosas, en todo, pero sin pecado. Amén. Prueba, sufrimiento, y en realidad Él llevó nuestras enfermedades. Hay gente que puede pensar que Jesús pues tenía un rostro triste, amargo, que era varón de dolores. ¿Y sabe qué? Isaías habla de eso, que era un varón de dolores, y muchos piensan que Dios es con un rostro triste, lleno de dolor y todo, pero ¿saben qué? Dios no es así. El dolor que Él llevó sobre su rostro, sobre su cuerpo, era el dolor nuestro, era por los pecados de nosotros. Es que Él estaba así, pero Él es un Dios feliz, Él es Señor de señores y Rey de reyes, amén. Él no es así triste o Él acongojado, nada de eso. Así que vemos entonces que hay sanidad. En realidad Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay sanidad para nuestros sufrimientos. Hay sanidad para nuestros cuerpos.
Dios dijo en Éxodo, por ejemplo, Él dijo: yo soy el Señor tu sanador. Amén. Pero si tú hicieres, si tú oyeres mis mandamientos, si tú obedecieres mis estatutos, entonces yo soy tu sanador. Amén. Ahora vamos a ver por último la victoria sobre el sufrimiento personal de cada uno de ellos, cómo Dios nos puede sacar adelante. Y vemos que cuando uno se refiere a un asunto, por ejemplo, de sufrimiento, pruebas y aflicción, los pasos que uno puede dar para lidiar en medio del sufrimiento y ser victorioso. Y en primer lugar, hay que considerar diversas razones, pasos de los que yo hablaba, por ejemplo, en los pasos del sufrimiento, que decíamos, es que hay veces es consecuencia de la caída de Adán y Eva, amén, que la muerte pasó a todos, el dolor, el sufrimiento. Y vemos también que las mismas acciones que le sucede a todo mundo, nos sucede a nosotros, pero nosotros somos más que vencedores, tenemos la victoria, amén. Lo mismo sucede a todos, amén. Estamos en este mundo y podemos sufrir igualmente, pero también pueden ser consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso, caído, un mundo depravado. Vemos también que puede ser por obras de Satanás, puede estar su mano ahí metida en cierta persecución, cierto asedio del Dios de este siglo. Pero hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente y sin considerar cuán severas sean las circunstancias que estemos pasando, las situaciones, hermanos, que lo que esté aconteciendo con nosotros, nunca el sufrimiento debe llevarnos a nosotros nunca a negar el amor de Dios, amén, sobre nosotros, a blasfemar o a rechazar lo que una vez creímos, nunca. Porque el Señor está ahí como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y Romanos 8:36 dice, como está escrito, contados por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Amén. Porque por causa de Cristo, porque llevamos el vituperio de Él, pero esto que nunca nos lleve a blasfemar el nombre de Dios, a decir: Dios, yo ya no te sirvo, mira por lo que estoy pasando. O no decir como las preguntas, decir: pero ¿por qué esto a mí? Yo no pensé que esto me pasara a mí. ¿Sabe que eso yo lo pensé cuando yo no conocía al Señor? Cuando muchacho, que hubo una necesidad, una emergencia en mi casa, yo escuchaba que la gente salía de emergencia, ¿no? Que alguien balearon, alguien apuñalaron, que alguien pues se rodó por allá, y asistí yo a muchos pues velorios, todo eso, tanto de jóvenes como de familias. Y yo decía, bueno, pero a nosotros no nos pasó nada. Y uno decía, pues fue al amigo, al compadre de mi papá, al primo. Pero cuando pasó en la casa de nosotros y que hubo una necesidad, y en un hermano, alguien tan cercano, y yo dije: Señor, pero ¿por qué a mí? Pensamos que nunca, y cuando uno se ve joven piensa que nunca va a pasar por un desmayo, por una operación, por una anestesia, una cirugía, hasta por un parto. Ha alabado Dios las mujeres, ha alabado Dios. Y esa vez yo dije: Señor, pero ¿por qué a mí? De repente me vi yo enredado como en el mundo desquebrajado que se me vino encima. Y yo digo: wow. Pero ahora, como creyentes, escucho a mucha gente que dice: yo no pensé que esto me fuera a pasar a mí, o que en este día, o ¿por qué a mí? O ¿por qué a nosotros? Hermanos, estamos en el mismo barco, mismos paquetes todos, pero hay que creer que Dios se interesa en nosotros profundamente y que nunca el sufrimiento nos lleve, repito, a alejarnos del Señor, a abandonar su amor. Amén. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es echar toda nuestra ansiedad, como dice Primera de Pedro 5:7, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él llevó sobre Él nuestras cargas, toda nuestra ansiedad. Es lo que yo he aprendido, a echarla sobre Él. Otra de las cosas que hay que esperar, que Dios, de toda gracia y de misericordia, que Él nos ayude a soportar la aflicción hasta que llegue la liberación. Amén. Siempre se debe recordar que somos más que vencedores. Ese versículo que tanto me gusta, Romanos 8:37, por medio de aquel santo justo que nos amó, ha alabado Dios. Y también que la fe cristiana no consiste solamente en la eliminación de problemas, de debilidades, del sufrimiento,
sino en la manifestación real y divina del poder de Dios para soportar la aflicción, que realmente algo divino tenemos de Dios en lo humano de nosotros, que el Espíritu Santo, que es poder, está en nosotros, que Él nos va a ayudar, amén, para salir adelante. Alabado Dios. Y vemos que tenemos a un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, igual que nosotros, semejante en todo, pero sin pecado, en todo y a lo máximo. Él sí fue tentado, el arco fue tenso hasta sin romperse, hermano. Y esa es mayor presión. A nosotros se nos da presión y nos rompemos. Amén. Somos la varita seca esa. Pero Él dijo, si con la madera o el palo seco, el verde, se hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? Nosotros nos quebramos, nos fracturamos, pero Él no. Él se tensó hasta tense un arco y ahí estuvo soportando la tensión. Eso es mayor sufrimiento. Pero hay que esperar que Dios de la gracia entonces Él nos ayude a soportar la aflicción, para cuando Él se manifieste entonces nos saque de ahí. Y para ir cerrando, como último, hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a la situación particular para cada uno que estemos pasando por algo. Y mediante la oración, hermanos, no nos alejemos de la oración, la lectura de la Escritura, la instrucción del Espíritu Santo, el consejo de creyentes piadosos y en plena comunión, que estén creyentes maduros, que se acerquen a darnos un consejo, amén, de parte de Dios, no cualquier consejo. Alabado Dios. Vamos a prestar oído a ello. Hay que buscar entonces nosotros todo eso. Y si el sufrimiento es de naturaleza física en nosotros, bueno, vamos a recurrir, Señor, a las promesas, a la sanidad divina. Señor, tú has prometido, tú dijiste, oh Dios, porque Santiago dijo, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Jesús también dijo en las bienaventuranzas, amén, bienaventurados los que lloran. Pero vamos a ver entonces, y pacientemente en medio de todo eso, nosotros reclamando sus promesas, leyendo la Biblia, orando, en meditación, pacientemente, dice el Salmo 40, 1 y 3, pacientemente vamos a esperar al Señor y Él va a poner nuestros pies sobre la roca y nos va a dar un cántico nuevo. Antes escuchaba yo esos cantos tan hermosos bíblicos como el Salmo 40, paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca jamás serán avergonzados. Último, y cerramos. Durante el sufrimiento, hermanos, recurramos a sus promesas, a su palabra, y durante el tiempo de sufrimiento hay que recordar lo que Jesús dijo, las palabras proféticas de predicción que Él dijo, que como creyentes sufriríamos persecución, tribulación, aflicción en nuestra vida. De hecho, Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escuche bien, tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos anticipó, nos habló y dijo, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengan paz. Él envía su palabra y nos sana inclusive, amén. Pero mire, con anhelante expectación nosotros, expectativa, vamos a esperar aquel tiempo final. A ver si sí ponen esa cita, para cerrar con esa cita, Revelación Apocalipsis, capítulo 21:4. En aquel tiempo final entonces el Señor va a enjugar, el Señor Dios, toda lágrima de los ojos de nosotros, y ya no habrá más muerte, hermanos, ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Al amado Dios. 21:4, Revelación. Y limpiará Dios toda lágrima de ellos, y la muerte no será más, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasadas, y vamos a ponerle, todas son hechas nuevas. Amén. Así que, ¿qué aprendimos, hermanos? El sufrimiento de los justos. Vimos por qué como creyente, como justo, sufre uno hay veces,
y la relación que hay en el sufrimiento y con Dios mismo, nuestro Señor. Pero también vemos la victoria, amén, del sufrimiento personal, que Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Vamos a estar de pie.